Bueno, gracias Vanessa por tu intervención en este webinar. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer hablando un poco de todo lo que tiene que ver, cómo no, con esta parte de innovar, ¿no? Y la forma que debemos de flexibilizar esa innovación a través de lo que es el renting. Están con nosotros y nos acompaña Javier Gómez, Direct Sales Manager de Grenke. Gracias por estar con nosotros. Y Muchas también gracias. Cristina Jiménez, Direct Sales Manager también de Grenke. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que estábamos hablando, y ya lo ha dicho un poco Vanessa en su intervención, la importancia que tiene la innovación, ¿no? Y lo importante que está siendo dentro de esta innovación la parte de la adaptación tecnológica de las compañías, ¿no? Es un hecho diferencial, es un elemento diferencial para las empresas, esa adaptación tecnológica, porque les hace ser mucho más competitivos, ¿no? ¿Qué opináis de este factor diferencial de las compañías, de esa adaptación tecnológica? A ver, al final es un tema de competitividad, pero también es un tema de supervivencia. La tecnología está avanzando muy rápido y las empresas necesitan invertir en I+D, en tecnología, para ser más competitivas, pero en un medio plazo seguramente también sea para la supervivencia de la propia empresa. Así es, ¿no? Sí, así es. Como ha dicho mi compañero, estamos pues, en un mundo muy competitivo en el que si no avanzas te quedas atrás y las empresas, los autónomos tienen que invertir pues, en esa tecnología para desarrollar su negocio de la mejor manera posible. Por lo que la innovación es clave en este punto. Claro. En ese sentido yo pienso, o sea, y quiero también trasladaros esa necesidad que tienen las compañías, como bien decís, de supervivencia, ¿no? Pero hay muchas que se quedan atascadas porque no tienen soluciones, ¿no? Para poder hacerlo, porque no encuentran la solución desde un punto de vista sobre todo operativo financiero, ¿no? Una de las partidas más importantes para poder hacer esta innovación, evidentemente, es invertir en ella, o sea, si no es imposible, ¿no? Y claro, ¿cuáles son los desafíos financieros que pueden tener las empresas en esa parte de inversión, ¿no? En esa parte de equipamiento tecnológico? Al final, yo creo que muchas empresas quieren hacer o están muy interesados en poseer bienes, se van a lo que es financiación tradicional y no piensan en otras alternativas. Todo lo que la empresa, todo el equipamiento que la empresa necesita, desde una pantalla LED hasta mobiliario, placas fotovoltaicas, no tiene mucho sentido el endeudarse por poseer esos activos, ni tampoco descapitalizarse por comprar o adquirir ese tipo de equipamiento. Yo creo que algo inteligente que pueden hacer las empresas en algunos activos es pues no preocuparse tanto por poseer el activo y disfrutar de los beneficios que te genera el uso de ese activo, que yo creo que es lo principal un poquito para la empresa y lo que tienen que poner el foco. Cristina, en ese sentido, muchas veces vemos, como decíamos, ¿no? Las empresas buscan la financiación tradicional. Claro, para este tipo de compañías que a lo mejor están en una situación en la que necesitan hacer esa renovación, pero como decís antes, es una exigencia ya puramente de mercado, el tema de que eso les quite, esa financiación les quite capacidad de CIRBI y de endeudamiento para otras cosas, es la solución, ¿no? Desde el punto de vista financiero, utilizar el renting, ¿no? Sí, yo muchas veces que cuando hablo con los clientes, primero que tienen el problema de que no se quieren descapitalizar de golpe, ¿no? No quieren hacer un desembolso grande. Entonces, uno y varios puntos que siempre pues en nuestras reuniones tenemos en cuenta es, mira, esto cuando realizas una operación a través del renting, como ha dicho bien nuestra compañera, para un objeto que tú necesitas para desarrollar tu actividad, te lo vas a poder deducir como un gasto al 100%, porque casi siempre ese objeto que utilizas es un uso al 100%, y además no te va a computar en la CIRBE, por lo que no hay que competir entre banca tradicional y renting, sino que todos tenemos nuestro lugar en el mercado y según tu necesidad, según la necesidad que tengas en la empresa, puedes disponer de una herramienta u otra. Evidentemente, el renting es una herramienta en la que la empresa, el autónomo, va a pagar de una manera más relajada, va a tener controlada pues, lo que es su partida presupuestaria, va a tener controlado lo que en ese periodo va a gastar, ¿no? Ese coste. Ahí además, Javier, hay distintos ciclos, ¿no? Es evidente que ahora venimos de un ciclo donde los tipos de interés han sido elevados en estos últimos tiempos y claro, vosotros tenéis una ventaja sobre las entidades financieras normalmente en financiación de este tipo de bienes, que se ha estipulado de una manera generalizada en las entidades financieras el pago de cuotas a través de un interés variable, ¿no? Y bueno, vosotros ofrecéis una cuota fija, ¿no? Dentro de lo que es el renting. Eso es, nosotros no nos gusta hablar de tipo de interés, al final lo que tenemos es una cuota fija mensual, es un alquiler fijo mensual. Esto es también muy importante para las empresas a la hora de planificarse y mejorar un poquito su
su liquidez. Incluso también internamente, pues yo me pongo en el lugar de un director de tecnología, un CTO, que a lo mejor tiene que ir a hablar con el director general para decirle que tiene que hacer una inversión de 100.000 euros, por ejemplo, en un software de ciberseguridad. Y es complicado. Al final yo creo que es mucho mejor venderle una cuota de, oye, mira, tenemos que pagar 1.500 euros al mes en una licencia anual o en una licencia bianual por este tema de ciberseguridad. Pero a la hora de hacer una inversión tan potente, yo creo que incluso internamente es mucho mejor para las empresas el tener la cuota, tener una cuota fija mensual, que el descapitalizarse por este tipo de inversiones. Sí, bueno, eso va, claro, muy relacionado con el tema de la liquidez, ¿no? De las propias compañías. Y yo creo que muchas veces, claro, las compañías se enfrentan a que tienen necesidades de renovación tecnológica, no tienen la liquidez en ese momento necesaria, tienen a lo mejor las vías de financiación tradicional agotadas porque están haciendo operaciones normales en su circulante o en su financiación de otro tipo de activos de mayor peso, y resulta que, claro, no conocen esta solución que le ofrecéis vosotros, ¿no? O sea, ¿cómo beneficia eso a la liquidez de las compañías en términos generales, Cristina? Pues ¿cómo va a beneficiar, cómo no va a beneficiar el renting a las empresas cuando le ofreces pagar en cómodas cuotas, no tener que hacer ese desembolso? Como ha comentado también nuestra compañera, a la hora de poner esa partida, si utilizamos la banca tradicional, ¿no? La partida cuando hacemos un préstamo, nos vamos a endeudar más. Nosotros, cuando queremos presentar cuentas, queremos que nuestro resultado, yo siempre digo, que quede bonito, ¿no? Y qué mejor manera, pues, de poder optar por la última tecnología, pagar en cómodas cuotas, y además, cuando presentes las cuentas, tanto para la banca tradicional, cuando tienes que solicitar un préstamo, si es que todo está relacionado, decir, pues mira, esto es un gasto puro y duro que no está afectando a mi liquidez. O sea, para mí es crucial utilizar esta herramienta, y es verdad que la palabra renting está muy asociada al tema de vehículos, y es algo que tenemos que enseñar, ¿no? De alguna manera a las empresas, a los autónomos, de que pueden utilizar esta herramienta, pues, para poder adquirir tecnología de última hora, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer un repaso de beneficios, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, yo os voy a ir lanzando algunas de las cuestiones y creo que bueno, pues me vais contestando un poco a ellas. Bueno, el primero de ellos lo acabas de comentar tú, ¿no? O sea, esa adaptación a esa última tecnología. ¿Qué se puede hacer a través de un renting de Grenke y qué no? O sea, ¿cuáles son los límites que tenéis y qué beneficios tenéis en ese sentido para las empresas? De decir, oye, mira, tenemos este gran abanico de posibilidades para que hagáis en renting, ¿no? Bueno, al final, el renting tecnológico de Grenke abarca prácticamente todo aquello que se pueda enchufar. O sea, lo que no hacemos es todo lo que sea matriculable, pero podemos hacer cualquier tipo de equipamiento tecnológico, podemos hacer software, podemos hacer mobiliario, ¿vale? Equipamiento médico, seguridad. Es decir, es un abanico muy amplio, y es verdad que lo que decía Cristina, se asocia mucho al tema de vehículo, pues renting, el típico coche y demás, y eso es lo que creen que no hace. Aquí lo que hacemos es renting de equipamiento de tecnología, software y mobiliario principalmente. Abarca muchísimos sectores. Vanessa te nos ha puesto ya antecedentes de algunas de las ventajas fiscales, ¿no? Y tú ya también has comentado, Cristina, el tema de se puede decir, ese ahorro desde el punto de vista de decir, oye, mira, es que no voy a tener un coste fiscal de este tipo de operaciones, sino que lo voy a incluir todo como un gasto, ¿no? Y a mí también me gustaría que destacáramos qué pasa con el IVA, ¿no? En este tipo de operaciones, porque muchas veces la degravación del IVA, claro, a las empresas les interesa no hacerla en un periodo determinado, ¿no? Porque a lo mejor son devoluciones que luego Hacienda te tiene que hacer. ¿Cómo va el IVA en las cuotas, ¿no? Pues el cliente lo que va a pagar es una cuota, ¿no? Evidentemente, su base, ¿no? Con su IVA. Y en el caso del renting, este IVA se lo puede deducir poco a poco, es decir, lo va pagando. No es lo mismo que si tú tienes que comprar un equipamiento para tu taller, vamos a imaginar una máquina de producción, ¿vale? Para producir algo que sea necesario para tu actividad. No es lo mismo hacer ese desembolso de esa maquinaria que a lo mejor te cuesta 50.000 euros más su IVA correspondiente, que estamos hablando de mucho dinero, que pagar en cómodas cuotas, que a lo mejor una cuota te puede salir por 80 euros mensuales, y ese IVA evidentemente es mucho menor que si lo desembolsas de golpe. Para mí, el tema de la deducción fiscal es súper importante, y a la hora de proponer el producto a nuestros clientes, la verdad que el feedback que tengo es muy bueno, porque
no tienen ese ahogamiento, no están asfixiados. Lo que quiere el cliente es vender y desarrollar su actividad al menor coste posible, como todas las empresas. Y el renting y las deducciones fiscales y todas las ventajas que ofrece es crucial para ello, ¿no? Está claro. Vale, desde el punto de vista también de otro de los beneficios que yo creo o pienso que tiene el renting desde el punto de vista de las empresas, sobre todo cuando son pymes, ¿no? Cuando están necesitadas de ciertos tipos de aspectos, ¿no? Como eso que comentábamos antes, de la flexibilidad para no consumir sirve, el poder tener mayor liquidez. Otro de los aspectos también fundamentales es esa adaptación que tenemos desde el punto de vista de la última cuota, ¿no? De cuando ya nosotros necesitamos o no decir, oye, mira, tenemos que tomar una decisión con ese bien, ¿no? O sea, normalmente si la compras a través de una financiación tradicional o haces una adquisición directa, al final el bien es tuyo, ¿no? Y lo tienes ahí y a lo mejor ya ha habido una obsolescencia, como comentaba antes Vanessa, suficiente como para decir, oye, mira, me tengo que quedar con él, ¿no? No me lo puedo quitar de en medio, entre comillas, como diría el empresario, ¿no? ¿Cómo se hace ese proceso con la última cuota con vosotros? ¿Cómo es ese proceso de acabar el renting y decir, oye, mira, no necesito este equipamiento? Sí. Aquí lo comentaba Vanessa, la diferencia un poco entre leasing y renting. Tenemos que tener claro que en el caso del renting la finalidad siempre es alquilar los equipos. Lo suyo, lo que siempre proponemos a los clientes es que se adapte la vida útil de ese equipamiento a la duración del renting, y entonces lo que se produce a vencimiento normalmente es la renovación del equipo. O sea, facilitamos la renovación de esos equipos. Al final has tenido un alquiler, el equipo está ya completamente amortizado y simplemente tienes que seguir pagando una cuota mensual, pero actualizando la tecnología, que es lo importante. Al final es muy... O sea, no es tanto poseer el activo, sino que, lo comentaba antes, beneficiarse un poco del uso de esos equipos. Lo normal a vencimiento, pues que el cliente siga pagando una cuota, pero con un equipo nuevo. O sea, al final haríamos un nuevo contrato de renting, actualiza su tecnología y va a seguir pagando una cuota pues, muy similar probablemente a la que ya tenga. Al final la tecnología también baja un poco de precio, o se actualiza, pero el precio se puede mantener un poco estable. Entonces, lo ideal es que al vencimiento pues, el cliente actualice su tecnología. Vale. También hay otro aspecto que también hemos comentado en la sesión anterior, que es el tema de los seguros, ¿no? De los seguros sobre los equipamientos, ¿no? Y yo creo que hay modalidades en las que yo creo que también, muchas veces el renting, por ejemplo, con los vehículos tiene la obligación de hacerlo con un seguro y tiene que ser el seguro del vehículo de renting, ¿no? Vosotros tenéis otro tipo de modalidad, o sea, no hay por qué hacer un renting siempre ligado a un seguro con vosotros, ¿no? ¿Es así? Así es. Es muy importante esto que comentas, porque cuando optamos por la banca tradicional, yo hablo en primera persona como cualquier consumidor, cuando contratamos un producto siempre esa adquisición de ese producto financiero tiene un coste adherido, es decir, a mí no solo me van a cobrar esa cuota, sino que va a haber un coste inicial y además siempre pues está la típica persona que dice, vale, si quieres esto tienes que contratar un seguro sí o sí. Me da igual si lo vas a necesitar o no, lo tienes que contratar. Y siempre hay que tener en cuenta la necesidad de la persona que tienes enfrente. Entonces, con Grenke nos importa el cliente, nos importa la experiencia y lo que siempre le comentamos es, aquí tienes dos opciones, o pagar la cuota y utilizar tu propio seguro, que es un coste que tú ya lo tenías y no es adicional, o si quieres contratar el seguro de Grenke, perfecto, pero no hay esa obligación. Y esto es un detalle que al cliente le gusta, porque no tenemos la letra pequeñita de además de la cuota vas a tener que pagar muchos más costes. O sea, queremos que el cliente pague una cuota y que lo tenga todo controlado. Incluso realizamos algún tipo de equipamiento, como es el software, que ni siquiera es asegurable. O sea, que hay ni por parte de Grenke ni por parte del cliente. O sea, que en ese sentido somos bastante flexibles. Yo iba a ir a ese preciso también de lo que son los límites, ¿no? Dentro de las operaciones y el software, ¿no? Que es un producto que en realidad, pues muchas compañías hoy en día sí tienen el software SaaS, lo tienen en la nube, pagan pequeñas cuotas, pero hay otras que por necesidad de equipamiento necesitan un software específico, ¿no? Para poder, y también es rentable, ¿no? Se puede hacer un renting. Sí, es un ejemplo muy claro. De hecho, muchas compañías ya se están yendo a un software
as a service. Ya lo venden mediante una cuota mensual, pero todavía hay determinados desarrolladores que lo que hacen es vender una licencia anual. Está claro. Entonces, ahí es cuando yo creo que se tiene que, o se debe utilizar una herramienta como puede ser el renting de Grenke y pagar esa licencia pues al final mes a mes, que es cuando te va a generar un poco el beneficio. ¿No? No es necesario descapitalizarse o endeudarse o perder la liquidez por comprar una licencia anual. Eso al final se tiene que ir pagando mes a mes, que es cuando se va a utilizar esa licencia. Igual, es igual que antes, adaptar un poco la duración del renting a la vida útil, en este caso a la duración de la propia licencia. Otro tema que también creo que es diferencial, sobre todo con la financiación tradicional y la manera en que ellos gestionan el tema de la financiación, y vosotros lo hacéis, que son ese concepto de póliza, ¿no?, que tenéis abierto a vuestros clientes para poder hacer un consumo determinado en un momento determinado, pero ya tener preautorizado, se puede decir, una cantidad determinada, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Pues el nombre oficial es Póliza Master, pero cuando yo se lo ofrezco a mis clientes, a mí siempre me gusta hablar de una línea de renting, ¿no? Es un nombre más relajado y que quizá los espectadores lo entiendan mejor. ¿Cómo funciona? Pues se analiza la solvencia pues, del autónomo o de la sociedad, y los analistas, en un plazo de 24 a 48 horas, nos dicen cuánto importe ese cliente puede consumir durante un año en contratos de renting. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando le ofrecemos un importe total, por ejemplo, para que lo entendáis, le ofrecemos 50.000 euros a un cliente, él ya puede preparar todo su año y dividir esos costes de, pues, en enero voy a hacer este desembolso, que no sería un desembolso, sería hacer un contrato de renting y pagar en cuotas, y lo tiene todo como preestablecido. Además, ¿qué le ofrecemos? Una libertad de elegir al distribuidor. Es decir, a mí no me importa con qué distribuidor trabajes siempre que a ti te parezca bien. Y evidentemente, ¿qué buscamos el consumidor final? Lo que busca es aquel presupuesto, normalmente siempre vamos al que nos cueste menos. Yo no voy a obligar a un cliente a que trabaje con este distribuidor sí o sí. Y una vez ya que se establece pues, esta línea de renting y el cliente pues, va usando esta línea, también es importante destacar que no es obligatorio el uso completo de este importe, sino que lo que tengas que consumir es lo que vas a pagar. No vas a pagar en concepto de lo que te ofrecemos, sino en función de lo que vayas a utilizar. Y también pues, el tema de esta renovación de la línea. Cada año podemos hacer una renovación de esta línea de renting, con lo cual el cliente siempre va a saber con cuánto importe va a disponer pues, a través de Grenke. Bueno, es muy interesante y además siempre, como siempre, sin coste ninguno para el cliente. O sea, por supuesto. La producción de esa línea, ¿no? Por la supuesto. firma de esa línea. Y además tampoco se comunica endeudamiento. Al final el cliente tiene ahí un disponible, pero no se comunica nada a Banco de España, no ocupa lugar en su CIRBE. Lo hemos comentado, la capacidad de endeudamiento del cliente queda intacta. ¿Vale? Entonces es muy importante a la hora de cuando el cliente quiera renovar una línea de descuento, una línea de comercio exterior en su banco, ese importe que le hemos concedido en Grenke no le va a aparecer en la CIRBE. Por lo tanto, eso es muy, muy importante para la empresa. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de estos beneficios. Tenéis, yo creo que hemos hecho el repaso general, ¿no? Sí, hemos hecho un resumen bastante útil para nuestros espectadores y que se atrevan y que utilicen todas las herramientas posibles para desarrollar su negocio, ¿no? Y que hay cabida en todo, y el renting cada vez está más en auge, no solo en vehículos, sino en todos los materiales, máquinas, mejor que materiales, en todas las máquinas que necesitemos para desarrollar pues, nuestro negocio. Y ahora con la facturación electrónica, el software, por supuesto. Claro, también. Sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.